Bueno, mi querido Juan, la semana pasada estuvo muy marcada a propósito de algunas noticias vinculadas al área internacional por las elecciones a mitad de periodo que parcialmente renuevan el Congreso en los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y entonces la figura de Trump estuvo obviamente muy arriba de la mesa porque, ayúdame Juan, en general esas elecciones, no pura y exclusivamente, porque vos además hay una cosa sobre la cual insistís, que los legisladores en Estados Unidos no son solo congresistas de su partido, son congresistas que representan a sus votantes, ¿no? A sus votantes. Tan es así que, por ejemplo, hay estados donde ganó Trump y sin embargo la mayoría de los diputados se los llevó el Partido Demócrata. ¿Por qué? Y bueno, porque Trump concentró en las áreas donde tiene su base social la campaña, obtuvo el gobernador, porque se renueva el 100% de la Cámara de Diputados, un tercio del Senado y un tercio de los gobernadores. Y entonces él concentró en los centros urbanos más poblados para acumular más cantidad de votos, pero los distritos donde no podía ganar porque los congresistas eran muy populares los abandonó. Ergo, hay 5 estados donde hay mayoría de diputados demócratas, pero las elecciones las ganó Trump. Y ocurre a la inversa también. Hay estados donde ganaron los demócratas, pero se llevaron más senadores, no diputados, los republicanos. Quiere decir que las elecciones no hay que tomarlas tanto como un medidor de lo que va a pasar dentro de 2 años, ni la popularidad o no del presidente. Hay un voto castigo y algunas encuestadoras, pero yo cada vez le tengo menos confianza a las encuestadoras. Han tratado de medir qué porcentaje del voto fue una señal al presidente y qué porcentaje fue a el candidato propiamente dicho, ya sea diputado, gobernador o senador. Pero yo lo que creo que hay que observar más es cómo queda el panorama político. No importa tanto por qué votó la gente en la elección de medio término. Evidentemente está mucho más condicionada cuando se vuelven a elegir un tercio de los senadores, diputados, el 100% de diputados, un tercio de los gobernadores, habiendo elecciones presidenciales. Ahí influye más porque hay gente que cruza el voto, pero es más difícil, el entusiasmo partidario se vive de otra manera. De hecho, incluso hubo muchos senadores republicanos que hicieron su campaña contra Trump. Y eso en una elección presidencial es muy difícil que ocurra, ¿no? Es decir, hacer la campaña contra el candidato de tu propio partido. Claro. Pero lo importante es ver qué significa esto para adelante. Y la lectura, creo que más trascendente, todo lo demás son detalles para una élite de expertos, es que se cambió una ecuación de fuerzas no solo en números, sino cualitativamente, que es que mientras que Trump controlaba la Cámara y el Senado, ahora el Partido Republicano controla el Senado, pero no más la Cámara de Diputados. Por lo tanto, se va a ir a 2 escenarios posibles y no hay un tercero. O los próximos 2 años son años de acuerdos entre ambas partes, entre ambos partidos, para lograr las mayorías parlamentarias necesarias, o los 2 años van a ser de un enfrentamiento y una paralización total. Yo te comentaba fuera de micrófonos que me impresionó mucho un análisis que hizo uno de los analistas más, yo diría desde la muerte de Huntington, el analista político más importante que hay en Estados Unidos, y que fue entrevistado por la CNN. Acá no tenemos mucho más acceso a prensa, por lo menos a través del cable, que no sea la CNN en español, que tiene muchas limitaciones. Entre otras cosas, invita solamente a gente que puede hablar español, ¿no? Hay algunos programas, pero muy poquitos en inglés con titulación, etcétera. Pero Friedman hacía un par de comentarios interesantes. Uno es que Trump cree que a pesar de que perdió la Cámara de Diputados, su futuro depende de mantenerse en este estatus de yo le pego una patada al tablero cada vez que puedo y con eso dejo a la gente contenta. Y él sostiene que eso tiene un tiempo limitado.
Es decir, que hasta ahora le ha funcionado, entre otras cosas, porque por las variables internacionales, no por las políticas comerciales de Trump, sino por un tema de precio del mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, las variables macroeconómicas no vienen mal, entonces la queja es limitada, etcétera. Pero que aquello que depende del gobierno y no del mercado internacional exclusivamente, bueno, los próximos 2 años son peligrosos. Primero, él dice una cosa que le hemos comentado mucho en el programa. En el mundo globalizado no existe, este es mi producto, estoy agarrando un celular en la mano. Este es mi producto, este es tuyo, yo le pongo aranceles al tuyo, sacarle los aranceles al mío. Porque tanto la cajita de pañuelos que estoy agarrando con la mano derecha, digo porque estamos en la radio, y el celular que estoy agarrando con la izquierda, seguramente si Estados Unidos le vende uno de estos dos a China, seguramente China está comprando un producto que ya debe tener algún ingrediente chino. Porque el intercambio ya es de partes, de armados, una parte se hace en Francia, la otra se termina en Italia, una parte los chinos hacen la costura y los japoneses hacen el diseño. No existe más esa compartimentación del mercado. Nos estamos olvidando del café internacional que existía hace otros años y que hacía más fácil solucionar todo por el lado de los aranceles. Pero estos últimos días, yo creo que una característica que ahí sí estoy convencido de que está destinada al fracaso, y Friedman coincidía en esto. Thomas Friedman. No confundir con Milton, ¿no? Exactamente, no confundir con Milton Friedman. Claro, uno es el viejo economista, este es un analista político. Que ganó como 3 veces el premio Pulitzer. Sí. Juega en la Liga Mayores, la recontra. Por eso, a mí más que periodista, casi yo lo veo, por eso cité a Huntington, ¿no? A un analista de la coyuntura política, para mí, del primer nivel imaginable, desde mi punto de vista. Entonces, decía Friedman, que esa actitud de rompo todo, él decía, si tú querés destruir algo, contratá a Trump porque seguro te sale bien. Pero el problema es que cuando la gente ve que se destruye algo que no le gusta, rápidamente va a pedir algo que lo sustituya. Y ahí tiene una incapacidad de negociación total. Parece una frase sencilla, pero en realidad es muy profunda. Miremos sin ir más lejos lo que pasó la semana pasada. Fue a Francia de visita, ¿no? ¿Cuáles fueron sus 2 grandes conquistas? ¿Por qué fue a Francia además? Bueno, él quería tener una reunión bilateral con Macron porque las relaciones venían mal. Perdón, estaba tomando un mate que me convidó Alejandro. Bueno, diga cómo está, por lo menos. Muy bueno. Bueno. Pero lo que pasa es que quedé tan sorprendido que me convidaras que pero decía. No, pará, porque hace mucho tiempo, Juan Raúl, claro, lo que pasa es que ya lo conocí. Juan Raúl es capaz de tomar un mate, un café, un whiskycito, un vino rico, un champán y hasta un vasito de cerveza, todo en el mismo momento, ¿no? Es bravo que Juan Raúl diga, no, estoy en café. Sí. Pero bueno, y además Juan tiene otra máxima que yo comparto. Esta es una máxima tuya que yo comparto. No hay comida más rica que las picadas. Ah, sí. ¿Verdad? Sí. Yo siempre digo, absolutamente. Un consejo es cuando vayan a los casamientos, morfen todo, es un gordito el que habla, ¿no? Morfen todo lo de que te van sirviendo antes de. Sí. Porque después la cena en sí mismo, puede estar buena, sí, pero en los casamientos estoy hablando, las comidas masivas, nunca va a ser de extraordinaria, increíble calidad, porque justamente cocinar para centenares de personas hace que, bueno, en fin, el principio sea otro, que llegue todo más o menos al mismo momento y con calidad básica para muchas personas, ¿no? Pero la picada es una gloria. Es una gloria. Y Juan Raúl, hace muchos años, ya podemos hablar, tenemos 12 años acá en La Mañana Camino, y Juan, ¿cuántos? 10 por lo menos. Sí. Recuerdo en una nota que el programa tenía formato 4 horas y llegó como 10:30 de la mañana, 11,
Daniel Martínez. Daniel Martínez en condición de... Yo me acuerdo ahora si senador de la República o antes. Si fue el primero o el segundo gobierno. Si fue el primer gobierno del Frente Amplio, pudo haber sido presidente de ANCAP. No recuerdo. Bueno, tomó acá un mate y me lo relajó todo. Porque claro, la gente sabe, no tiene por qué saber, es que yo arrancaba con el mate 7:30, ya de media mañana, además el mate que toma uno solo y en forma, mientras está trabajando, se enfría, pero como uno lo conoce, lo sigue tomando, eso lo sabemos todos, ¿verdad? No es un mate que está preparado para el otro. Cuando le cuento a Juan Raúl que ese día, curiosamente, vino más tarde porque seguramente yo le marqué un horario, digo, me adelanto yo para que no me lo reproches vos, que le moví los horarios. Cuando llega Juan Raúl le digo, ¿podás creer que al aire, fue todo al aire, podás creer que a Daniel Martínez me acaba de criticar el mate, pero es una atrevida, jugando todo, por supuesto, ¿no? Pim pum pa. Y dice, bueno, por lo menos a él le ofreciste un mate. No me acordaba de cuánto, pero lo tengo clarísimo, porque Juan Raúl siempre, y un vasito de agua, ya sabe Diego, ahora viene el vasito. Juan Raúl toma, ya que está en la cámara, Juan Raúl toma en su taza, con su vaso de agua. El otro día llegaste más temprano, te lo preparaste vos. Yo me preparé. Y fue perfecto. Deberías hacer eso así. Por la temperatura. Bien. Y lo cierto es que, como Juan Raúl siempre tomaba café, nunca se me había ocurrido de invitarle mate, además del café. Entonces de ahí en más aprendí que, hay mucha gente aunque que no tome mezcla. café, igual hay mucha gente que no mezcla el mate con el café. Bueno, me decías, vamos a una breve pausa y me contás lo que pasó en Francia. Perfecto, ¿cómo no? En todo caso, para suscribir o reafirmar esto que vos decís, cito como fuente diario El País de Madrid, Trump se revuelve contra Macron y le echa en cara la ayuda americana en la Segunda Guerra Mundial. Estaban empezando a aprender alemán en París antes de que llegase a Estados Unidos. Paguen a la OTAN o no, dice el presidente de Estados Unidos, en su mayor ataque contra el que parecía su líder europeo más próximo. Luego de la pausa. Como dijo, si querés demoler algo... Si querés romper algo, destruir algo, contrata a Trump. Qué carrara, ¿no? Trump. Estamos poniendo la mañana en camino, está Juan Raúl con nosotros. Y entonces, ¿cómo anduvo? ¿Cómo le fue a Macron con...? Bueno, yo creo que Macron tenía la expectativa de que el pedido de entrevista, el motivo de la congregación de todos los presidentes en Francia, no era un tema banal, ni siquiera era un tema económico o geopolítico actual importante. Era un acontecimiento histórico. Eran los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial. Fin de cuya guerra quedaron muchas lecciones para el futuro de la humanidad. Fue el primer intento por crear las Naciones Unidas con el nombre de Liga de las Naciones, que fracasó por apoyo justamente de Estados Unidos, aunque había sido el presidente Wilson el que lo propuso. Fueron aquellos acuerdos muy humillantes para Alemania, que el presidente Wilson y el entonces Papa Benedicto XV fueron las dos únicas voces que se alzaron a decir: estos acuerdos van a acorralar a los acuerdos de 1919, ¿no? De Versalles. Van a acorralar a Alemania y van a traer una nueva conflagración mundial, cosa que ocurrió. ¿Sí? No era una fecha cualquiera. Entonces Trump dijo: yo voy el día antes y me entrevisto con... En el aeropuerto, pero yo lo digo, algunos dicen, no, está exagerando, Juan. No. Esto es cronológico. En el aeropuerto, yo no sé si lo sostenía él u otro su Twitter, pero el primer tuit ya pisando suelo francés dice: voy a ver cómo me va con Macron porque es un gran ordinario y es muy difícil entenderse con él. O sea que al día siguiente, a primera hora de la mañana, cuando él llega al Palacio del Eliseo, su anfitrión acababa de leer por Twitter que el presidente lo trataba de guarango y de ordinario. ¿Qué es lo que busca? Él cree probablemente su base social en lo inmediato. Digo, está bien, al fin alguien le pone los puntos sobre las sillas a los franceses que se creen que les vamos a pagar la seguridad, no sé cuánto. El tema que estaba en discusión era que Estados Unidos decía: la OTAN, yo no voy a seguir financiando por encima de mi cuota como un país más, que los demás países paguen más. Un tema que parece justo
y que al electorado que no profundiza en Estados Unidos le puede caer bien, pero que no se puede afirmar sin decir, la OTAN es mi instrumento de seguridad, donde también ponen soldados los europeos a pedido mío. Pero no es un sistema de seguridad europeo. ¿Yo en qué creo que va a terminar todo esto? En que un día los europeos le decían, mire, váyase con sus 4 avionetas, póngalas en un garaje en Uruguay como quiere hacer ahora mientras que se reúne el G20, y no moleste más, y nosotros nos hacemos nuestra propia OTAN. Pero cuando Trump pide igual nivel de colaboración de acuerdo a las tropas que él se olvida que el sistema de seguridad de la OTAN era para Estados Unidos y fue creado en la Guerra Fría en plena confrontación e inminencia o posibilidad de acuerdos, por falta de acuerdos, de una confrontación nuclear con la Unión Soviética. Ahí empezaron las negociaciones, pero las negociaciones empezaron con el Pacto de Varsovia del lado comunista y con la OTAN del lado de Occidente. Entonces que Trump no llore que él tuvo que poner más plata porque era un sistema de seguridad para evitar que Estados Unidos viviera inseguridad en su propio territorio. Uh-huh. No es que le está ayudando a los europeos. Los europeos ponían la carne de cañón, iban a las guerras que decretaba Estados Unidos unilateralmente. Bueno, ahora están pagando las consecuencias. Pero bueno, me parece que la mejor manera de negociar no es decirle a tu interlocutor, que tiene muchos argumentos en contra, que es un guarango, ¿no? No, de eso, que nos hemos acostumbrado a cosas que si alguien las suponía, nadie hubiese creído. Un ejemplo que uso siempre: si un guionista lo hubiera escrito en su taller de guión, el profesor se lo hubiera... No, le digo, flaco, no, mirá, tenés que corregir esto, te estás equivocando. Claro. La gente diría, no, yo quiero ver algo más realista. No, algo más realista. No. También que exageres un poco, diría el público. Pero se te va la mano, y el loco, no. Ahora, al otro día de la conversación, donde Macron explicó esto, dijo, muy bien, nosotros estamos dispuestos a aumentar nuestra colaboración, pero entonces cambiar los estatutos de la OTAN y tener otra participación en las decisiones. O sea, de lo que estamos hablando no es de colaboración económica, dijo Macron, sino de reformulación de la OTAN. Muy bien, con mucho gusto, ¿no? Trump vuelve a Estados Unidos y dice, gané, me dijo que tenía razón. No le dijo que tenía razón. No le dijo que tenía razón. Fue un poco más al fondo del problema. Pero él vuelve siempre diciendo, y además agrega, Obama no lo hubiera hecho. Eso no puede faltar en una frase y después agrega, soy el primer presidente de la historia de Estados Unidos que ha logrado arrodillar, no utilizó esa expresión, a Francia. Bueno, yo no veo qué gana Estados Unidos en llevarse mal con sus aliados, que ha sido quienes ha utilizado para manejar el ajedrez mundial de seguridad a su capricho. Agrego sobre esto que también cito como fuente del País de España: Macron y Merkel cargan contra el nacionalismo de Trump y sus aliados. El presidente francés y la canciller alemana defienden el multilateralismo en el centenario del fin de la Gran Guerra. Bueno, esto a modo de titular, ¿no? Porque esa fue otra, pero me hace acordar un detalle que no es poco importante. El fin de una guerra entre aliados es el lugar menos apropiado, y una guerra contra una Alemania que luego va por la segunda vuelta, y fíjate que lo dice la propia Angela Merkel, que es primer ministro del país que perdió la guerra, obviamente de un sector democrático de una generación nueva. Claro. Pero la otra expresión muy infeliz fue esa. Él dijo, en estas negociaciones, que son, como dice la canciller alemana, básicamente multilaterales, entre gente que fue a 2 guerras en forma multilateral, y Trump dice, al salir del Eliseo, se puede ver el rostro de molestia del presidente francés, dice, yo me defino en estos temas como nacionalista. Él quizás quiso decir, voy a defender los intereses americanos y no los de todos, que es una frase que le encanta, ¿no? Muy lindo para alguien que recibe a otro y dice, mire, usted me importa un comino,
yo voy a defender lo mío, pero no en beneficio recíproco, voy a pensar en mi beneficio. Y eso no existe más en el mundo. No existe, el mundo no funciona más así. Yo me beneficio a expensas de que a ti te vaya mal. Uh-huh. Lo mismo que está haciendo en el otro extremo del mundo con los centroamericanos. Le dice, no. Por haber hecho una caravana, porque pasan hambre en su país, les corto la ayuda militar. Económica. Sanciones económicas, sanciones comerciales, congelación de activos. Entonces, el que está en la caravana dice, bueno, menos mal que me fui. Porque si yo ya pasaba hambre, ahora con estas sanciones americanas va a haber más desempleo, más... O sea, en vez de proponer, como sugirió México, bueno, esto sucede casi que contemporáneamente con lo de Francia, donde falta la cereza del postre. Pero él se define como nacionalista en la puerta del Palacio del Eliseo. Después le dice simultáneamente a México, yo no voy a recibir asilados de Centroamérica, pero agrega, que los asile México. Pero ¿cómo él se puede meter en... Primero, ¿por qué es legítimo, si son refugiados, que los asile? Si él cree que México los tiene que asilar es porque son refugiados. Entonces, ¿por qué motivos no los refugia él? Primera pregunta que uno se hace. La segunda es, ¿con qué derecho se mete a decirle a México a quién tiene que refugiar, a quién no? ¿Qué trabajo va a tener López Obrador, no? ¿Qué trabajo va a tener? Tremendo. Porque además, siendo que cuando ganó, Trump dijo que esperaba todas las definiciones estratégicas sobre este tema para después que asuma, las tomó todas mintiendo, las tomó todas antes de que se fuera Peña Nieto, que le hace una mancha más al tigre. Peña Nieto ya... Déjame citar una frase del presidente de Francia a propósito de la conmemoración del fin de la Primera Guerra. Dice, el patriotismo es el exacto contrario al nacionalismo. El nacionalismo es su traición, dijo Macron, un mensaje a los más de 70 jefes de Estado y de Gobierno presentes y, sobre todo, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que reclama sin complejos el nacionalismo y el América primero. Pero además no nos olvidemos que bajo las banderas del nacionalismo fue que se inició el fascismo y el nazismo en Europa en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, es muy poco inteligente utilizar la palabra nacionalismo, que en Europa tiene una connotación muy fuerte, mucho más cuando se conmemora el final de la guerra. ¿Cómo se llamaba el grupo de Franco antes de llamarse fascista falangista? Los nacionales contra los republicanos. ¿Cómo se llamaba el partido de Mussolini antes de llamarse fascista falangista? El Partido Nacional. ¿Cómo se llamaba el partido alemán de Hitler antes de llamarse nazi? Nacional Socialista. Entonces, elegir el nombre nacionalismo en esa ocasión es muy poco oportuno. Pero la cereza que le falta al postre es que al otro día son las conmemoraciones propiamente dichas, que son un acto frente al Arco del Triunfo y una ofrenda floral en el cementerio donde descansan los restos de todos los muertos en acción en Francia cuando culminó la Primera Guerra. Y Trump no va. O sea, él supuestamente viajaba a Europa para eso. Y dice, bueno, aprovecho y el día antes converso con Macron. Y pone un Twitter explicando por qué no va, que bate para mí todos los récords. Viene como número 1 el Twitter ese, donde dice que no va porque está lloviendo. El presidente de Estados Unidos no se puede trasladar de la embajada de Estados Unidos a los actos centrales de conmemoración del fin de la guerra porque tiene miedo de mojarse. Yo creo que esto, que hay gente que dice que le paga, que en Estados Unidos hay una base social que queda contenta. Pero yo digo, queda contenta mientras que esto funcione. Entonces, las elecciones de medio término fueron a los 2 años. Las elecciones presidenciales van a ser 4 años después. Y yo no sé si son 4 o son 5. De eso dependerá el futuro de Trump. Pero más de 5 años esta política no aguanta.
Yo te hacía, pero claro, no estamos en un programa de radio, pero tú me ayudás a explicar. El propio Friedman hacía una imagen física, ponía un brazo en posición horizontal y decía, así fue, ¿no? Acá diríamos hacer la plancha. Yo lo tengo igual para memorizarlo bien. Ponía el brazo en posición horizontal y decía, así fue el gobierno de Obama. Entonces empujaba con la otra mano un poquitito para arriba, así como remontando un poquitito. Sí, apenas. Dice, apenitas, un empujoncito para mejorar, y eso exponencialmente hubiera tenido un efecto geométrico, no aritmético, y hubiera mejorado mucho la situación económica de Estados Unidos. Pero Obama mantuvo ahí, ni para bien ni para mal. Trump, en cambio, y se mueve el dedo así, lo pone vertical el brazo, ¿no? Parece casi que haciendo el saludo nazi, así vertical. Dice, Trump quiere hacer esto. Y claro, cuando tú pones vertical una situación que está pasando sus dificultades, por más que algunas de las cifras macroeconómicas sean positivas, se viene todo abajo, por la fuerza de la gravedad. Y creo que esto es lo que le va a ocurrir a Trump, queriendo a insultos y empujones con todos los demás países del mundo, lograr dar vuelta la situación económica de Estados Unidos. Creo que lo que empezó teniendo en el efecto inmediato consecuencias positivas, en 2, máximo 3 años puede causar una de las recesiones más grandes de la historia de Estados Unidos, incluyendo la recesión de la década del 30. Juan, muchas gracias, como siempre. ¿Contigo nos reencontramos la semana que viene? ¿Cómo no? Con todo gusto. Ya volvemos con La Mañana en Camino.